considerando en nuestras investigaciones y en el hub. ¿Alguien más? Okay, let's see. Pues bien, no veo a nadie más. Vemos si hay algo en el chat. Sí. Elisa, no sé si quieres decir algo. No, just to say that, No, solo mencionar que yo tampoco pude estar la sesión anterior y me parece interesante descubrir esta perspectiva cultural y es algo que podemos discutir, creo, más adelante, también entendiendo las capacidades y también desde la idea de la cultura, ¿no? Emi y Daniel, Emi, bienvenida. Gracias. Como Elisa, yo tampoco pude estar aquí la semana pasada, pero estoy muy de acuerdo en el sentido de que las amenazas tienen una dimensión social y cultural y que es algo muy importante. En cuanto a las instituciones y a los modelos científicos, tenemos que pensar, sí, cómo las amenazas afectan el día a día y visualizar cómo las comunidades ven las amenazas frente a cómo nosotros vemos las amenazas. ¿Sí? Básicamente una diferencia cultural que rodea lo que es la amenaza y eso es muy interesante de ver. Thank you. Daniel. Gracias. Daniel. Sí, creo que algo que tal vez hubiera sido interesante pensar en la sesión pasada, no tuvimos tiempo obviamente, es en la relación muy estrecha, muy estrecha que existe entre la amenaza, el hazard, y la vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, de mi experiencia como persona que he trabajado evaluando las amenazas, hay una relación muy estrecha entre lo que es la amenaza y la vulnerabilidad. O sea, para cada amenaza hay una vulnerabilidad específica que se desarrolla, ¿sí? Tenemos, obviamente, vulnerabilidades que son comunes a todas las amenazas. Ya podemos decir este video, ¿no? De la pobreza, por ejemplo, la marginalidad, son vulnerabilidades que son comunes, pero cuando uno quiere hacer una buena evaluación del riesgo, tiene que también tener un muy buen conocimiento de la amenaza para poder definir claramente cuáles son las vulnerabilidades. Entonces, esa relación estrecha que existe entre la amenaza y la vulnerabilidad, tal vez nos faltó un poquito discutir. Gracias. Daniel, vamos a hablar de eso justamente hoy, así que es muy bueno que hayas introducido esa idea de mirar los diferentes factores del riesgo en una forma relacional y conectados entre ellos. Gracias. Yeah. Any other one? ¿Alguien más, tal vez? It seems no. So... Pues bien, parece que no. Entonces, podemos comenzar. Adri, ¿puedes, por favor, pasar a la siguiente slide? Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Gracias también, Giuseppe, por hacer también un recap y recordarnos un poco de todas las reflexiones de la sesión anterior. Y volviendo un poco, bueno, al tráiler con el que empezamos la sesión y también la canción, queríamos introducirlos a la sesión del día de hoy. Y bueno, para ponernos un poco en contexto, el tráiler es del documental que se llama Calle K, y que es una suerte de continuación del documental que los invitamos a ver antes de la sesión de hoy, que era Gente del Barrio, y que han estado liderados por la misma investigadora, que es una antropóloga muy conocida de aquí del Reino Unido, que es Caroline Moser, y que ha estado trabajando por muchos años, por casi ya 30 años, en el mismo barrio, en Guayaquil, que es la comunidad de indio guayas, en lo que en su momento eran los manglares en la zona costera de Guayaquil, y pueden ver un poco el contraste de cómo fue el barrio en sus comienzos y en su etapa fundacional, a fines de la década del 70, y cómo es el barrio en la actualidad.
En el primer documental estuvo dirigido por su esposo, por Brian Moser, y el segundo documental, Calle K, fue dirigido por uno de sus hijos, y lo que es interesante es el nombre de Calle K, es la calle en la que vivieron ellos a fines de los 70, mientras Caroline hacía parte de su trabajo de investigación. Y lo que nos muestran un poco estos dos documentales es de la complejidad a veces que implica entender el proceso de construcción de vulnerabilidades, pero también de las capacidades de las personas y de las comunidades en las que ellas viven, en una forma dinámica, histórica y en este caso intergeneracional. Este investigador estuvo trabajando por casi 30 años siguiendo muy de cerca a estas comunidades, y eso también nos llama un poco a reflexionar en ciertas metodologías que también, y nuevos tipos de metodologías o otras metodologías alternativas de cómo podemos también entender en forma más acabada y de una forma más compleja el proceso de construcción de vulnerabilidades y de capacidades. Y también lo que nos hizo pensar un poco el nombre del documental, Calle K, era un poco también en el nombre de este grupo latinoamericano, puertorriqueño tan conocido que es Calle 13, y esta idea también de la calle como el espacio en donde muchas veces ciertos grupos están mayoritariamente expuestos a ciertas amenazas cotidianas, como lo son, por ejemplo, los accidentes de tráfico, como lo es, por ejemplo, también la violencia de género, pero también la calle como un lugar de construcción del espacio en el que uno vive y como construcción también de pertenencia y de un espacio con el que los individuos se identifican fuertemente y en donde se construye también la comunidad. La calle es el lugar donde los niños juegan, es el lugar donde las personas de un barrio se congregan, es el lugar donde las personas de la tercera edad se sientan en su silla a charlar y a ver pasar a la gente. Entonces también tomar un poco este concepto de la calle y la importancia que tiene en la construcción del espacio y del barrio en el cual las comunidades se construyen. Bueno, y esto es como una suerte de introducción para también ahora invitar a nuestros speakers del día de hoy, y Giuseppe los va a invitar y los va a introducir. Gracias. La siguiente. Thank you, Eva. Gracias, Eva. El día de hoy vamos a tener a dos invitados. El primero es Daniel Andrade, que va a hablar acerca de su idea de exposición. ¿Sí? Nos dijo que iba a ser bastante provocativo, entonces veamos qué sucede. Esta será una pequeña recapitulación de la lectura de Cantara Ayala, que demostraba cómo la exposición era un prerequisito para la vulnerabilidad en un barrio en México, y cómo es posible usar los métodos para evaluar la exposición en una forma participativa junto con las comunidades y también en una forma que involucre a los niños en este caso. Entonces Daniel va a hablar acerca de su idea, nos va a explicar su idea de exposición, y luego tendremos otra presentación, y luego por favor esperen al final para tener una discusión entre todos. Si luego de la segunda presentación tendremos un poco de tiempo para discutir lo que hemos visto. Entonces, Daniel, si quieres compartir tu pantalla, puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias. No te escuchamos, Daniel. Daniel, ¿no te escuchamos? Daniel, estás con el micrófono. Daniel, ¿tu micrófono está apagado? Lo siento, perdón, perdimos un minuto. Giuseppe me invitó a hacer esta presentación la semana pasada, y él me decía en su invitación que él pensaba que yo soy la persona adecuada para hablar de exposición. No sé por qué, no sé por qué,
Yo no soy una persona que ha trabajado en exposición. Mi especialidad, yo soy un científico que trabaja en evaluar la amenaza, ¿sí? Pero yo acepté esta invitación porque me pareció una buena oportunidad para reflexionar yo, pero también para hacer algo que tal vez todos tenemos que hacer en el Hub, y es mostrar lo que no sabemos, ¿sí? Entonces, yo no sé, nunca he hecho una evaluación de exposición, yo no sé lo que es eso, y les voy a contar lo que yo haría o cómo yo vería el concepto de exposición con la intención o con la esperanza de que ustedes me corrijan y que ustedes, los que tienen más experiencia evaluando lo que es la exposición, hagan unos mejores comentarios. Entonces, solo les voy a contar lo que yo pienso. No leí nada sobre lo que es exposición, no quise volverme un experto de último minuto, solamente reflexioné, ¿sí? Entonces, les voy a presentar lo que yo hice. Espero que la presentación funcione, porque a veces me traiciona OpenOffice. Está ahí, ¿la pueden ver? ¿Sí? ¿Sí la ven? Yes, Sí. yes. Ok, ya. Listo. Entonces, ¿qué es la exposición? A mí, yo quiero empezar un poquito por volver. Sí, yo soy una persona que trabaja en ciencias físicas y me gusta esto a veces. Yo sé que muchos de ustedes no, pero me gusta un poco pensar en estas cosas, sí, en las ecuaciones y cómo esto nos puede ayudar. Sí, esta es una ecuación que habíamos visto en la primera reunión, donde R representa el riesgo, ¿sí? Puede ser pérdidas económicas, pérdidas de vida. ¿Y cómo se calcula eso? Es haciendo unas multiplicaciones y una división entre unos factores que son este H, que es el hazard de la amenaza, V, que es la vulnerabilidad, E, que es la exposición de la que voy a intentar contarles lo que yo pienso hoy, y C, que son las capacidades, ¿no? Entonces, si es que nosotros hacemos una evaluación de esto y estamos en un sitio, en una situación, no pesimista, pero digamos en una mala situación, puede ocurrir esto, ¿sí? Que si cada uno de los factores que vemos ahí, la amenaza, la vulnerabilidad, la exposición, cada uno de esos puede ser evaluado entre 1 y 10, ¿sí? 1 es el más bajo y 10 es el más alto. Entonces, estamos viendo que ahí tenemos una situación donde la amenaza es muy alta, si es el máximo 10, la vulnerabilidad también es la máxima, es 10, la exposición es la máxima y la capacidad es la mínima. Entonces, haciendo esa operación, resulta que tenemos un riesgo que tiene un valor de 1000, ¿sí? Y si es que nosotros hacemos un plan, podemos decirnos, bueno, hagamos un plan para reducir esto, puede ser a largo plazo o a corto plazo, no importa. Hacemos un plan en el que, bueno, no podemos reducir la amenaza, ¿sí? El hazard, pero podemos reducir nuestra vulnerabilidad, ¿sí? La reducimos a la mitad, reducimos nuestra exposición a la mitad y nuestras capacidades aumentan, no hasta el nivel máximo de 10, pero aumentan el doble ya, porque eso es difícil de hacer. Resulta que tenemos un riesgo una reducción de riesgo muy significativa, ¿no? Entonces, si es que le ponemos al riesgo medido en dinero, podemos pensar en que en lugar de tener que pagar 1000, vamos a tener que pagar 125, ¿sí? Eso es como yo veo, ¿sí? El riesgo, desgraciadamente. Entonces, una vez que uno tiene estos planes, estas ideas, bueno, podemos hacer una estimación de R, del riesgo. Y esto nos sirve para planificar desde dos puntos de vista, ¿no? Que es lo que hemos hablado desde el principio de nuestro trabajo aquí en el Hub. Primero, el riesgo a largo plazo, sí, que eso es donde más queremos nosotros intervenir en nuestro trabajo en Quito. Y un poco menos en el corto plazo, sí, en lo que es, por ejemplo, la respuesta a las emergencias. Eso nos interesa un poco menos, ¿ya? Entonces, con esto en la cabeza, pasemos ya a ver un poquito cómo funcionan estas variables, ¿sí? Imaginémonos, este es un territorio cualquiera,
¿sí? De cualquier lugar, del Ecuador, no importa. Y vamos a hacer un cálculo de riesgo. Entonces, este cálculo empieza, como les había dicho, para mí, por hacer una evaluación muy buena, lo mejor que podamos de la amenaza, ¿sí? Esta es una amenaza cualquiera y nosotros tenemos la tendencia a representar la amenaza en forma geográfica, así como está aquí. Esta es una amenaza que ha sido evaluada y que tiene valores desde 1, que es un nivel de amenaza bajo, hasta 9, que ustedes pueden ver ahí. Normalmente son probabilidades, es decir, en este caso, toda esta zona, cualquiera de estas zonas tiene las mismas probabilidades de ser amenazadas, digamos que pueden ser altas probabilidades, pero el impacto de la amenaza es el que cambia, ¿sí? Va desde 1 hasta 9, que es el impacto máximo, y el impacto mínimo es el 1. ¿Sí? Entonces, una vez que estaba evaluada la amenaza, nosotros empezamos a compararlo y a ver qué cosas están amenazadas por este fenómeno, ¿no? Y ahí podemos, por ejemplo, poner el caso de una infraestructura. Esta es una carretera que transita por la zona de amenaza, ¿sí? Y ustedes pueden ver que transita por diferentes niveles de amenaza. Y nosotros, en ese caso, si es que hacemos un estudio, puede ser de ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? De cómo esta amenaza afecta a la carretera, podemos definir algunos sitios donde hay menos vulnerabilidad, ¿no es cierto?, en esta zona de amenaza 1, hasta zonas de mayor vulnerabilidad, que pueden ser estas zonas de amenaza 4, ¿sí? Esos son estudios que se hacen. Y una vez que está hecho esto, para mí, con mi inexperiencia, yo diría que ya estoy listo para hacer una evaluación del riesgo. No necesito más, ¿sí? No necesito, yo pensaría que no necesito analizar la exposición, o en este caso, mejor dicho, ¿sí? La exposición de esta carretera a esta amenaza es solamente binaria, ¿sí? Si es que está dentro de la zona de amenaza, es 1, y si es que está fuera, es 0. Sí, entonces, y el nivel de afectación ya solamente es función de la amenaza misma, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí la distribución de estas zonas de amenaza, amenaza 4, amenaza 3, etcétera. Esas son las que definen también la vulnerabilidad de la carretera y el riesgo de la carretera, ¿sí? Entonces, yo pensaría que aquí, en este caso, no es necesario utilizar este parámetro que es la exposición. Lo mismo sucedería si yo pienso en unas casitas, ¿sí? Estas casitas que están ubicadas en estos diferentes sitios L, J, B, C, ¿sí? Esas casas, al igual que la carretera, están expuestas a diferentes niveles de la amenaza, y en función del nivel de la amenaza serán diferentemente vulnerables también, ¿sí? Y igual el riesgo que corren esas estructuras y esas casas, simplemente yo creo que puede ser calculado directamente con esta fórmula que está mostrada aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, aquí parecería que en general la idea de exposición no tiene mucho sentido, pero es porque estas infraestructuras, al menos así yo lo veo, están quietas en el espacio y en el tiempo, ¿sí? No se van a mover. Tal vez pueda cambiar el escenario de la amenaza, ¿sí? Puede ser un poco más grande o más pequeño, hayan modificaciones mientras mejor la conocemos, pero la exposición siempre va a ser o 0 o 1, ¿sí? Las casitas en los sitios L y C tienen 0 exposición, y las otras dos, 1 de exposición. ¿Qué pasa si es que entonces más bien pensamos en otro tipo de sujeto que está sujeto al riesgo, ¿no? De que está expuesto al riesgo, que son las personas? Yo creo que ahí, cuando analizamos el caso de las personas, sí tiene sentido el concepto de la exposición, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en una persona que es esa persona que está de color azul. Esta persona se sabe que tiene diferentes vulnerabilidades dependiendo de estos niveles de amenaza, ¿sí? Desde el 1 hasta el 9.
vamos a suponer que esta persona entre los niveles 1 y 2 solamente es afectada en su salud parcialmente por la amenaza. Pero que a partir del nivel 3, esta persona, la amenaza para ella es algo letal, es decir, que le puede matar, ¿sí? Y entonces aquí sí tiene sentido la exposición. Podemos imaginarnos, ¿no es cierto?, que la persona esta, digamos, vive en la casa que tiene la letra L, ¿sí? Vive ahí, pero trabaja en la casa que tiene la letra B, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que durante el tiempo, esta persona está expuesta a diferentes niveles de amenaza, ¿sí? E incluso en este caso la exposición se transforma en una probabilidad, ¿sí? Si es que trabaja en el punto B y vive en el punto L, significa que esta persona, de las 168 horas que tiene la semana, 40 horas está expuesta a la amenaza letal, ¿sí? Y eso quiere decir más o menos que tiene un 22, 23% de probabilidades de ser afectada, ¿sí? Y así puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, podemos suponer que la persona trabaja en el punto B y, vive en el punto B, ¿sí? Vive en el punto B y trabaja en el L, ¿sí? Eso cambia también. La mayor parte del tiempo está expuesta a una amenaza letal. Podemos suponer que vive en el punto C, ¿sí? En la casa C, y trabaja en la casa L, es decir, que está expuesta a esta amenaza letal solamente mientras se transporta hacia su sitio de trabajo. Y es aquí cuando entonces, para mí, el concepto de exposición ya tiene una expresión matemática y una probabilidad y tiene sentido, ¿sí? Esto hace que el riesgo de la persona sea algo que va cambiando con el tiempo, ¿sí? Se mueve, es algo dinámico. Lo mismo sucedería, creo yo, con otros bienes y otros tipos de personas que pueden estar expuestas a la amenaza de transitar por ese camino, ¿no? Y ahí la exposición tiene un sentido. Si nosotros empezamos a evaluar el riesgo, ¿sí? De esta manera para estos diferentes objetos móviles y además para los inmóviles, las infraestructuras como las casitas o la carretera, entonces vamos a llegar a la conclusión de que, bueno, aquí hay un riesgo significativo, ¿no? Para todos estos sujetos, tanto infraestructuras como personas. Y tal vez podríamos pensar que un plan a largo plazo para reducir el riesgo sería hacer un cambio de exposición de la carretera. Sí, por ejemplo, podemos pensar en que podemos mover la carretera donde esté esa línea verde y eso hace que se reduzca significativamente el riesgo tanto de la carretera como de las personas que se están moviendo por ellas y que se están exponiendo a la amenaza, ¿sí? Entonces, aquí hay que notar que este cambio de camino de la carretera parecería un cambio de exposición, ¿sí? Puede ser entendido como un cambio de exposición, pero nuevamente esa exposición está directamente definida por la amenaza, ¿sí? Y entonces parecería, al menos yo le veo así, que el concepto de exposición se aplica sobre todo a las personas, ¿sí? A las personas, a los objetos móviles. Y tiene valor y tiene sentido matemático. Eso es lo que quiero decir, que tiene ese sentido matemático cuando se aplica a las personas, a los objetos móviles. Esto es un ejemplo de viendo la reducción del riesgo a largo plazo. Ahora, a corto plazo, ¿sí? A corto plazo, cuando estamos respondiendo a una emergencia, la forma como se utiliza la reducción de la exposición, eso es muy común, ¿sí? La reducción de la exposición es una estrategia muy común para ver la reducción del riesgo durante la respuesta a emergencias, ¿sí? Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Lo que estamos viviendo en el mundo o lo que vivimos durante los meses pasados, ¿sí? Pues apareció una amenaza que fue un virus, ¿sí? Un virus que
fue lo peor posible en cuanto a nivel de amenaza porque era súper contagioso, ¿sí? Increíblemente contagioso. Tal vez su tasa de mortalidad no era muy alta, pero sí era muy temido por su nivel de contagio, ¿ya? Ante este virus, nosotros somos sumamente vulnerables. Sumamente vulnerables, ¿por qué? Porque no lo conocemos y por lo tanto no tenemos tratamientos disponibles. Peor una vacuna, entonces nuestra vulnerabilidad respecto al virus era también muy alta. Así que lo único que quedaba era reducir la exposición. Sí, es lo que nosotros hemos hecho durante estos últimos meses en todo el mundo, ¿sí? Tratar de reducir la exposición de las personas nuevamente, que eso parece que fuera el objeto principal de la exposición, ¿ya? Entonces, esto mismo, este mismo esquema de esta ecuación con los mismos números se aplica, por ejemplo, cuando pensamos en una evacuación asociada a un tsunami, ¿sí? Cuando ocurre un tsunami, respuesta a la emergencia, entonces el tsunami amenaza 10, vulnerabilidad si estamos dentro de la zona de peligro 10, porque no es que alguien puede sobrevivir a un tsunami. ¿Qué es lo que nos queda? Reducir la exposición, ¿sí? Y hacer algo al apuro, salir corriendo, evacuar, etcétera, cosas de ese tipo. Entonces, ese es como yo veo la exposición, ¿sí? Y cómo matemáticamente nos puede ayudar a calcular el riesgo, si es principalmente relacionado a sujetos móviles que se exponen o no, su situación de exposición cambia a lo largo del tiempo. Gracias. Gracias, Daniel. So hold on for posing questions. Entonces, gracias, Daniel. Espera para más preguntas. Adriana, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. Sí. No, esa. Perfecto. Gracias, Daniel. Ahora vamos a pasar a los temas de vulnerabilidades y capacidades y vamos a tener a Ryerson como ponente. Solamente quiero introducir esto muy brevemente. ¿Sí? Al recapitular la otra lectura que teníamos para la sesión de hoy, que es el capítulo de Arabella y colegas. No creo que Arabella esté aquí, pero ella estaba hablando sobre las tres dimensiones de la vulnerabilidad. Están relacionados con los medios de vida, ¿sí? Son los recursos de vida que las personas que crean, las vulnerabilidades de las personas al nivel de sus hogares, los derechos estructurales que se reproducen de forma estructural y social, y la disponibilidad de esos recursos para esas personas, y luego también las narrativas y los discursos que al nivel institucional o al nivel ideológico que crean o forman esas vulnerabilidades. Y pues bien, voy a pasarle la palabra a Ryerson. Creo que Adriana va a manejar su pantalla. Entonces, sí, Ryerson, por favor. Muchas gracias. Adriana va a poner las diapositivas. Perfecto. Entonces, permítame comenzar diciendo que estoy muy nervioso. Es la primera charla en Zoom que voy a dar. Y como estudiante estaría muy relajado. Sí. No les digo esto a los estudiantes, pero realmente me importa mucho lo que ustedes piensan de mí. Entonces, estoy un poco nervioso. Lo primero que tengo que decir es, sí, no voy a tratar de decir nada acerca de cómo el mundo es, no tratar de ser un poco provocativo y hacer preguntas, eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces, si hago bien mi trabajo, creo que eso significa que al final de esta presentación van a estar más confundidos de lo que están ahora. Y esa confusión, espero, surja en diferentes preguntas. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, creo que si vamos a hablar acerca de la vulnerabilidad y las capacidades,
hablar un poco acerca de la historia del concepto y de cómo lo pensamos es fundamental, porque esto nos dice un poco acerca de cómo es que hemos llegado al punto en el que nos encontramos ahora, cuando hablamos de vulnerabilidades, y sirve para resaltar algunos de los debates que existieron y que continúan existiendo sobre el estudio de las vulnerabilidades y de las amenazas. No voy a poner ninguna fórmula, voy a evitar tanto como pueda, ¿sí?, poner definiciones, porque creo que esto es algo que de forma colectiva podemos intuir. Entonces, la historia del análisis, tanto de la vulnerabilidad como de las capacidades, es importante porque resalta las dificultades que la disciplina ha tenido, sí, en cuanto a los estudios de desastres, al tratar de entender el impacto, las implicaciones y la dirección que deberíamos que tener, tanto desde la academia como desde las políticas. Cuando hablo de la emergencia de la vulnerabilidad en los años 70, obviamente me refiero al estudio de la vulnerabilidad. Y esta emergencia es una forma de cómo estamos teniendo este enfoque, un intento de enfatizar una observación bastante empírica de que las personas no son impactadas por los desastres de la misma forma. Entonces, a mediados de los años 80, sí, había varias comunidades que se veía que había más comunidades que eran más vulnerables que otras a los desastres, ante desastres iguales. Entonces, es una corrección que hemos visto en este enfoque tecnocrático o que se enfocaba en los componentes físicos de los desastres. Y lo que pasaba era que trataban de reenfatizar lo social, poner lo social, lo cultural, lo histórico, lo político, de vuelta en el estudio del desastre de riesgo. Entonces, desde el principio del estudio de las vulnerabilidades, había una dependencia bastante fundamental de dos literaturas que tienen que conocer. El primero, las personas que veían la vulnerabilidad estaban muy comprometidas con los estudios del desarrollo y por lo menos para mí había una gran dependencia en bastantes escritores postcolonialistas, ¿sí?, con respecto a las vulnerabilidades. Entonces vemos referencias a Frantz Fanon y Chambers también, más adelante. ¿Sí? Vamos a hablar de ellos también en cuanto a las capacidades. Entonces, las vulnerabilidades, o el estudio de las vulnerabilidades, están interesados en el estudio de las estructuras de las vulnerabilidades y se asocia con cierta forma con privilegiar comunidades. Y no solamente es un compromiso empírico, sino también es un compromiso normativo. Entonces vemos realmente una evaluación y un intento de empoderar a las comunidades a medida que se desarrollan estos estudios. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, los estudios sociológicos han probablemente enfatizado acerca de qué tenemos que hacer, qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a la vulnerabilidad. Para mí, el trabajo de Hewitt de 1983-1985 es importante y menciona el impacto de cómo hacer esto. Y lo que están diciendo es que los desastres resultan mucho más de las condiciones sociales que existen que de las características específicas de cada uno, ¿sí?, o de los eventos específicos. Entonces, es probable que la lección más importante que podamos aprender de la sociología de desastres es que la vulnerabilidad de los desastres no es uniforme ni universal, ya sea que hablemos de género, etnia, etc. Entonces, este enfoque en la vulnerabilidad ha continuado y hemos tenido un incremento y una mejora en él con los años. Y ahora tenemos un detalle mucho más, un análisis mucho más detallado. Es decir, digamos que hay mucho más atención ahora hacia el género, a las clases, las tasas de el ingreso como elementos importantes para el análisis. A menudo también vemos el análisis de la vulnerabilidad y lo desagregamos en diferentes categorías, ¿sí? Los factores físicos, sobre los cuales no voy a hablar porque hablamos de infraestructura y esas cosas. Factores sociales, factores económicos y factores políticos y legales. Todo que se los hace referencia como institucionales. Siguiente diapositiva. Pero quería enfatizar por ahora que para mí
En todo caso, no es útil o tal vez no sea necesario pensar acerca de esos diferentes tipos de categorías como desconectadas una de la otra. Entonces, el impacto de la economía política sobre las dinámicas políticas y legales, puede que no esté muy claro, pero los otros dos elementos sí quería enfatizar de forma breve, y esto aparece cada vez más en la literatura, pero nuevamente no se incluye en los análisis, y es el impacto de la cultura y de la historia en esas dinámicas. ¿Sí? Entonces, esto está surgiendo y ahora hay más interés en ello sobre el elemento subjetivo de la vulnerabilidad, más que describir la vulnerabilidad como algo objetivo, ¿sí? Como una condición con la que se vive, ¿sí? Algo más para resaltar aquí es que, sin embargo, dentro de mucho de la literatura, la vulnerabilidad se la ve como algo que es muy externa al individuo o a las comunidades. Sí, son ciertas condiciones que se imponen sobre o que están formando las condiciones de los individuos, que a su vez nos lleva a la verdadera pregunta de cómo lo analizamos. Siguiente diapositiva. Podemos fácilmente tener probablemente horas y horas de discusión de cómo analizar todo esto. Creo que lo importante es ver que antes de preguntarnos sobre métodos, sí, tenemos que entender correctamente la vulnerabilidad. Tenemos que entender la vulnerabilidad. Escogemos entender la vulnerabilidad como una categoría objetiva y podemos depender de métodos que nos sirvan para cubrir eso. Sin embargo, si entendemos la vulnerabilidad como algo mucho más construido desde la sociedad, entonces eso va a requerir un conjunto mucho más complejo de métodos. ¿Sí? El tipo de métodos de los que hemos estado discutiendo en el Hub de manera más amplia y con los que sé que han tratado en Quito. Pero volvería a este punto y resaltaría nuevamente el compromiso normativo fuerte que para mí debería ser central al estudio de la vulnerabilidad. Eso es el compromiso normativo con el entorno local y que las comunidades, hay que primar el entendimiento de las comunidades de la vulnerabilidad en lugar de imponer nuestro propio entendimiento. Entonces tenemos que estar conscientes de cuáles son los factores que inician la vulnerabilidad antes de implementar ciertas cosas. Tenemos que asegurarnos de que no estemos silenciando otros elementos como género, diferencias sociales. Por darles un ejemplo, cuando estuvimos viendo en un proyecto hace unos años las percepciones del riesgo de desastre alrededor del Cotopaxi, lo que tratamos de hacer fue revertir el marco de trabajo regular, de preguntarle a las personas sus percepciones sobre el riesgo que rodea a una amenaza en particular. Le dimos la vuelta y más bien iniciamos las conversaciones a preguntarles a las personas de cuáles creían que eran los impedimentos que veían en su vida, qué era lo que les impedía o qué era lo que les retenía en sus vidas, cuáles eran las fuentes de inseguridad en sus vidas. Eso era una forma de tratar de ver las fuentes percibidas de vulnerabilidad que ellos tenían. Y eso nos decía que en más de 320 entrevistas, virtualmente nadie mencionó en las primeras 5 ningún problema relacionado con amenazas cronológicas. Y eso es pese al hecho de que llegamos en un camión con el símbolo de la institución al lado del camión. Incluso ahí hablaban de otros factores y de otros problemas. Entonces eso, en cierta forma, resalta la complejidad que rodea las vulnerabilidades. Obviamente no hay tiempo suficiente para hablar sobre todo, pero sí para resaltar ciertos puntos de partida. Y ahora, para pasar un poco a las capacidades. A la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuevamente, la historia importa, ¿sí? Inicialmente, en los años 70 y al principio de los 80, en esta pregunta de las vulnerabilidades y capacidades, se volvía cada vez más evidente que a medida que tratábamos de describir
algo como muy vulnerable, también estábamos descubriendo dinámicas complejas y medios imaginativos para tratar y ver la forma de enfrentarnos a los desastres. Entonces, a menudo veíamos que las personas tenían capacidades increíbles para tratar con los eventos. Y en la misma forma que el estudio de las vulnerabilidades hablaba sobre estas capacidades, los análisis de las capacidades también lo hacían, y incluso en mayor medida, en el sentido que se relacionaban con los trabajos de Freire, Chambers, posteriormente y así, argumentando que las personas más marginalizadas tenían que estar en la vanguardia de los estudios de vulnerabilidad y teníamos que priorizar sus intereses. Y en este caso, como en los estudios de vulnerabilidad, dentro de muchos de los análisis académicos sobre las capacidades, hay un compromiso subyacente muy fuerte con respecto a las políticas emancipatorias. Y esto, para reenfatizar, viene de la observación empírica de que incluso las personas más pobres y marginalizadas pueden mostrar mucha capacidad creativa para enfrentarse a amenazas. ¿Sí? Y eso se trata sobre las características de los individuos, de sus casas, de las comunidades, y se relaciona con todo ello. Entonces, ¿por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Es difícil porque la sociedad es compleja, obviamente. Y hay muchos debates centrales. Creo que uno de los más fundamentales es si queremos o no entender a las vulnerabilidades y a las capacidades como si estuviesen en un solo espectro. ¿Acaso la vulnerabilidad se reduce de forma inherente si se tiene más capacidad? Entonces, si vemos esto en una escala de X y Y entre lo más vulnerable y aquellos con la mayor capacidad. Y por supuesto, sí, hay mucha literatura que tratan de hacerlo. Y hay firmes argumentos a favor de esto. Pero se me pidió que sea provocativo, así que lo voy a hacer. Y creo que, para mí, es un problema esto. Porque creo que de forma empírica hemos visto una y otra vez que se puede ser tanto muy vulnerable y, a pesar de ello, tener mucha capacidad. Entonces, para mí, ver esto como que estuvieran interrelacionados, sí es real, pero no en la misma escala. Y eso es fundamental. Pero esa es mi posición, una que cada uno de ustedes y de forma individual y colectiva tendrán que idear. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son las capacidades? En primer lugar, tenemos que reconocer que si se ve a las vulnerabilidades como externas, básicamente toda la literatura se enfoca en el hecho de que las capacidades son algo más bien un conjunto interno a las personas. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Y vemos eso dentro de varias definiciones. Y aquí es donde básicamente voy a citar, ¿sí?, a Jesse Gallard en este sentido. Y quiero enfatizar de esta definición el hecho que la vulnerabilidad se ven como algo estructurado de forma exógena y a las capacidades se las ve como estructuradas de forma interna. Y eso es crucial, el hecho de entender que las capacidades es plural. ¿Sí? Aparte de otras definiciones que van a tener un entendimiento más pequeño, digámoslo así, sobre las capacidades, como la capacidad de manejar. ¿Sí? Como un ejemplo, a menudo vamos a ver nociones de la capacidad que están enmarcadas en este sentido alrededor del cambio climático, por ejemplo. Entonces, en la siguiente diapositiva. Podemos preguntarnos cómo evaluamos la vulnerabilidad de las capacidades. Sí, hay muchas metodologías y las más populares continúan siendo lo que se dice
métodos de evaluación de capacidad y vulnerabilidades, que son métodos que tratan de involucrar a las comunidades en la identificación de sus vulnerabilidades y capacidades. Pero hay cierto peligro en cómo esto a veces se efectúa en el sentido de que objetivizan y reducen esas vulnerabilidades y capacidades a un conjunto de categorías genéricas que probablemente reflejen en mayor medida los intereses y necesidades de los investigadores que de las realidades de las personas, ¿sí? En el campo. Y esto a menudo se hace referencia como problemas subyacentes en las metodologías. Entonces, incluso si utilizásemos medios participativos, al final del día tratamos de ponerlos en básicamente un checklist, ¿sí? ¿Están o no están manejando el desastre o todas las subcategorías que pueden salir de ahí? Y puede que incluso al hacer exactamente lo que los críticos de los estudios de desarrollo postcoloniales han dicho por ya casi 40 años, y puede que estemos imponiendo nuestra visión del mundo sobre las comunidades. Entonces, la pregunta se vuelve, ¿cómo evaluamos las vulnerabilidades y las capacidades de manera que sea tanto o que provea tanto a los investigadores y a los creadores de políticas información que encuentren relevante y útil, pero de forma o en una forma que asegure que las comunidades locales en sí mismas estén empoderadas mediante el proceso y que estemos reflexionando cuidadosamente sobre el hecho de que la construcción de la vulnerabilidad, así como las trayectorias históricas que nos han llevado a estas características particulares, sean tomadas en cuenta. Y espero haber sido breve y un poco provocativo en mi presentación, ¿sí? Y no haberles dado ninguna respuesta clara. Voy a dejar ahí y gracias por la oportunidad de hablar el día de hoy. Thank you very much, Ryerson. Muchas gracias, Ryerson. Y por supuesto, gracias a Daniel por su presentación. Now, let's have a discussion around this. Ahora tengamos una discusión. ¿Sí? Left us more with the Nuestros ponentes nos han dejado con un campo verde para hablar sobre esto, pero tratemos de analizar los conceptos, ¿sí? En este caso, en sentido, no tenemos una trayectoria para la discusión. Creo que es importante que solamente hablemos sobre ellas, sobre los temas y que les hagamos preguntas tanto a Daniel como a Ryerson y que digamos lo que opinamos sobre estos conceptos. Entonces, por favor, usen la función para levantar la mano en el chat. Y sí, comencemos. ¿Alguien? Pancho, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi pregunta es para Daniel. En el ejemplo que nos mostraste, ¿qué pasa cuando esta amenaza también es algo dinámico? Es decir, veíamos la ceniza, digamos, y esta cambia con el viento, entonces va a cambiar también estas líneas que dibujamos. Entonces, ¿cómo interactúa esta amenaza que va variando en el tiempo y en el espacio con esta exposición? Sí, obviamente yo puse un ejemplo muy simplificado, o sea, estaba imaginándome que quería hacer una evaluación de riesgo a largo plazo. Sí, por eso puse este escenario, que es un escenario que me va a servir para evaluar a largo plazo. Entonces, estaba pensando en qué es lo que voy a hacer con esta carretera y tomar una decisión a partir de eso, después de medir el riesgo que tiene la carretera, las casitas, las personas. Sí, eso es lo que se tiene que hacer normalmente. El escenario que se toma en cuenta para la evaluación de la amenaza es, por lo general, un escenario que representa un caso probable, es decir, que se puede repetir en un tiempo razonable de tiempo, ¿sí? En un periodo razonable de tiempo, pero que también representa algo un poco pesimista, ¿sí? Tenemos que prepararnos para entre comillas, lo peor, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo representé ahí.
Ahora, obviamente, cuando estamos respondiendo a la amenaza, ¿sí? Cuando estamos respondiendo a una emergencia, el escenario puede ir cambiando día con día y eso es algo totalmente distinto a lo que yo estaba discutiendo ahí. Una erupción puede estar siendo pequeña en los primeros días, después del siguiente año más grande, etcétera. Eso puede cambiar mucho, ¿ya? Entonces, no, perdón, ya, perdón. Sí, entonces es lo único que estaba presentando ahí. Si es que uno quiere evaluar el riesgo a corto plazo, es decir, mientras responde la emergencia, claro, el escenario puede ir cambiando y eso puede ir, entre comillas, de exposición puede ir cambiando todo el tiempo. Sí. Sorry. Thank you, Daniel. Gracias, Daniel. We have some problems Tenemos algunos problemas but they are co-hosts, so a levantar la mano porque Jenny quería alzar su mano, pero es un co-host, no podía hacerlo. Entonces la fila va a ser, el orden va a ser Marco, Hello. ¿Ahí? Hello. hello. hola, ¿Se sí, escucha? Marco, yes. Sí, gracias a las dos exposiciones creo que nos abrieron algunos elementos de discusión justamente de carácter conceptual, ¿no? Un poco respecto a Daniel, retomando lo que decía también Pancho, quizás la exposición hay que entenderla en esas dos dimensiones, ¿no? La estática, por un lado, que fue la que quizás Daniel explicó de mejor manera y que puede tener un sentido un tanto reduccionista cuando la ponemos en términos de un individuo como tal, ¿no? Porque justamente esta idea de construcción social y de la vulnerabilidad que Ryerson más adelante explicó tiene que ver con lo social o cómo está ese individuo inserto en un proceso más allá de su propia posibilidad de movilidad, por ejemplo, o de decisión sobre una determinada posición, que es como el concepto que define la exposición, ¿no? Digamos, la posición en la cual en un momento determinado un objeto, perdón, una comunidad, un individuo se encuentra y creo que va más allá, digamos, de su toma de decisión, ¿no? Y por otro lado, esa dimensión más dinámica que sí ya complejiza lo que significa una amenaza cambiante, pero también una dinámica social respecto a condiciones, a desigualdades, por ejemplo, territoriales, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos, creo que eso es interesante de discutir. Y respecto a lo que Ryerson mencionaba sobre entender la vulnerabilidad y la capacidad como dos elementos de la construcción del riesgo y cuestionarse si están a la misma escala o si la una es intrínseca, digamos, o construida en términos, las capacidades, por ejemplo, en términos muy de procesos internos y la vulnerabilidad más bien responde a cuestiones externas. Me parece que, en cierta forma, y ahora escuchándolos, son como dos elementos de una misma moneda, ¿no? Es decir, me parece que la vulnerabilidad es un proceso construido de distintas maneras, eso no lo vamos a profundizar aquí, pero en cierta forma de manera inconsciente, ¿no? O sea, de manera que tiene que ver con... ¡Suri, caracho! Perdón, es mi hija. Perdón un momento. No está de acuerdo contigo, Marco. Y bueno, y por el contrario, creo que la capacidad tiene que ver más bien con una construcción, pero más estratégica, ¿no? Más direccionada a una respuesta a esa vulnerabilidad. Entonces, creo que ahí podemos tener una discusión como unas condiciones complementarias, como decía en Ryerson en algún momento, ¿no? Quizás dejo esas ideas sueltas ahí, ¿no? Okay, let's Ok. move to Pasemos a otras preguntas para Ryerson y Daniel. Entonces, Jenny y luego Teresa, por favor.
Entonces, gracias, muchas gracias por ambas charlas, muy geniales. Creo que tengo dos preguntas. Una de ellas se relaciona con lo que Daniel estaba mencionando, con esta ecuación, y creo que algo que va a ser muy importante para nosotros es que dejemos de pensar en estos procesos como si tuvieran una relación simple, lineal, los unos con los otros. Es decir, como un multiplicador en ciertas formas es problemático, ¿sí? Porque pasamos tiempo definiendo esas categorías individuales y entonces eso para las personas que les emocionen más las matemáticas, deben pensar si es que debemos considerar a estos términos o estos conceptos que realmente no son independientes unos de los otros. Entonces, usando tu ejemplo de la exposición, existe una interdependencia entre la vulnerabilidad y la exposición. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, Daniel, que deberíamos mantener el entusiasmo al cuantificar el riesgo. Sí, estoy de acuerdo. Pero creo que lo que tenemos aquí, con tantas personas que entienden tan bien la construcción social del riesgo, es una oportunidad real para hacer preguntas muy interesantes, no solamente acerca del dinamismo de la ecuación de riesgo y no pensarlo como una evaluación estática y singular. Creo que tu idea de dos elementos es muy clave para esto, sino también pensar acerca de la interdependencia que existe entre ellos. Creo que, como Ryerson mencionó, existe cierta polarización, ¿sí? Con respecto a estos elementos. Y me gusta mucho tu provocación, Ryerson, ¿sí? Al hacer referencia a esta ecuación, pero creo que podemos lograr algo muy maravilloso al pensar acerca de cuáles son los problemas sobre ella, ¿sí? Entonces, esta relación X, Y las categorías en sí. No sé si tienes una respuesta para ello, pero... Sí, Jenny. Obviamente, lo dije desde el inicio, es la presentación de un inexperto, ¿sí? Y eso espero que las otras personas que son igual de inexpertos que mí, vayamos asimilando estas ideas y esta forma de ver el problema del riesgo, ¿sí? A mí me ayuda siempre mucho mirar esta ecuación, ¿sí? Y veo cómo las cosas, de cierta forma, claro, obviamente con sus complejidades, se ajustan un poco a esta expresión que es un poco simple, ¿sí? Obviamente es muy simple, como yo la presenté. Obviamente, si es que nosotros queremos, podemos hacer algo que, en lugar de que ese número del riesgo, que es esa multiplicación tan sencilla y que yo le puse como 1000 o como 120, alguna cosa así, puede ser, si queremos, algo muy complejo, ¿sí? Una matriz de 6 dimensiones con muchas variables metidas ahí adentro. Eso es posible, pero claro, siempre necesita un punto de vista que está por fuera de esa forma bien cuadradita y bien recta de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que esperaba justamente provocar, tal vez. Yo estoy seguro que muchos piensan como yo. Voy a aprovechar para, yo había levantado la mano y voy a aprovechar, perdón, para de una vez decir mi comentario. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ryerson en que la vulnerabilidad y la capacidad no son necesariamente relacionadas, ¿sí? No son una dependiente de la otra, sino que son más bien muy, muy independientes, y eso lo estamos viendo ahora con el virus, ¿sí? Todos somos igual de vulnerables a ese virus, ¿sí? Todos nos podemos contagiar, todos nos puede dar temperatura, subir la fiebre, etcétera. Todos nos podemos enfermar de los pulmones y a todos de alguna forma, tal vez en el peor de los casos, nos pueden matar. Entonces, nuestra vulnerabilidad es igualita para todo el mundo. La capacidad que ha tenido cada país, cada ciudad, cada comunidad para implementar la estrategia de reducción del riesgo, que ha sido reducir la exposición, eso ha hecho la diferencia, ¿sí? Cada país ha tenido diferente capacidad para implementar esta estrategia y ha sido diferentemente exitoso.
Y entonces ahí se ve claramente que la vulnerabilidad y la capacidad pueden ir por caminos totalmente diferentes. Okay, Daniel, thank you. Perfecto. Yes, Teresa. Daniel, sí, gracias. Teresa. Ok, bueno, gracias Daniel. A mí Ah, me gustó tu dibujo. Me pareció que nos ayudó a entender cómo tú estás pensando en la exposición. Y mi pregunta para ti, Daniel, y como para que entendamos un poquito o por lo menos yo, cómo entiendo la exposición, es distinto a la vulnerabilidad porque yo te preguntaría a ti, ¿qué hace que esa persona o esa casita estén ahí? Eso es lo que es la vulnerabilidad. No es que están ahí porque sí, están ahí por muchos factores. Entonces, la exposición, como decía Jenny, está relacionada a las diferentes vulnerabilidades. La siguiente pregunta, o digamos comentario que va con eso es, ¿qué pasa si empezamos a entender la exposición no solo en términos de las personas, pero de los medios de vida y los modos de vida? Cuando los medios de vida, los livelihoods, se ven expuestos a las diferentes amenazas, la ecuación se cambia, ¿no es cierto? Y los factores son tantos que casi que se vuelve imposible poder cuantificar, y esa es la dificultad que tenemos, que es muy complicado cuantificar cuando empezamos a hablar de los medios de vida y los modos de vida, que es ya que los modos de vida incluyen las prácticas culturales, etcétera, ¿no es cierto? Volviendo al ejemplo tuyo del virus, ¿no es cierto? El virus no solamente está afectando nuestras vidas, ¿no es cierto? A la persona en sí, a los cuerpos, pero está afectando nuestros medios de vida y nuestros modos de vida, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando se complica toda la idea de cómo entendemos la exposición y se vuelve más compleja, y eso es lo bonito de este equipo, que podemos todos tratar de insertarnos en esa complejidad y en esa discusión. Y para añadir más sal y pimienta a la discusión, justamente aquí hay un debate muy interesante en cuanto al tema del COVID, porque en realidad, y eso es algo que yo les estoy diciendo a mis estudiantes, es el tema perfecto para entender que no todos somos igualmente vulnerables. Porque sí, es verdad que a todos nos puede dar la enfermedad, pero la exposición es distinta, exactamente eso es lo que es diferente. Aquí se ha visto, porque ya las estadísticas nos están diciendo, que las personas que son de afrodescendientes o de otras, digamos, de otras etnicidades, se ven más expuestas, o digamos que se ven más afectadas al virus. Y no es un tema biológico, es un tema de la violencia estructural, o sea, del racismo, de que ellos tienen trabajos que les exponen más, o sea, el chofer de bus, la persona que tiene que trabajar limpiando el hospital, etcétera. Entonces, sí son más vulnerables de ellos a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque están más expuestos. Entonces, creo que hay un montón de variables que nos podrían ayudar a entender y a complejizar un poco esta discusión, por un lado. Pero creo que es interesante entender, volviendo a lo que Ryerson nos está pidiendo, invitando a que pensemos, es que las vulnerabilidades están muy conectadas, ¿sí?, a esa exposición. Entonces, que no las podemos separar y que debemos entenderlas así. Y asimismo las capacidades. Y volviendo a y ahora es como un comentario más para Ryerson, que me gustó mucho lo que él nos invita a pensar en esta idea de que la vulnerabilidad y las capacidades no están en la misma escala. Yo estoy de acuerdo contigo, Ryerson, en eso. Y también en que, o mi invitación, digamos, es a que en nuestra práctica de investigación podemos generar o podemos tratar de resaltar esas capacidades. O sea, que no solamente se trata de ir y buscar o aprender cuáles son las capacidades, pero en nuestra práctica de investigación y en las actividades que hacemos, podemos incentivar esas capacidades a nivel comunitario o de las instituciones. Y
resaltar que ya muchas veces hay esas capacidades, ¿no es cierto? En contra de las narrativas que dicen que porque eres pobre eres vulnerable, o como nos están diciendo, porque Ecuador, porque es un país pobre, porque se está muriendo toda la gente ahí. ¿Cuáles son las capacidades que tenemos? ¿No es cierto? Entonces creo que ahí hay varias cosas que podemos pensar. Gracias. Okay, we still have some questions, so let's Aún tenemos finish. algunas preguntas, así que pongamos las preguntas para que Ryerson y Daniel puedan responder. Eliana, Marisa y luego Jonathan, por favor. Así que, Eliana. No, siempre saludos a todos y es un gusto compartir estos talleres que nos aportan muchísimo a todos. Gracias a las exposiciones de Daniel y Ryerson, mientras ellos estaban exponiendo los conceptos, pues estaba ahí pensando en los estudios de caso que tenemos ahora en el proyecto. Y sí, efectivamente lo que decía Ryerson podemos ver en los dos barrios, por lo menos en Ladera San Francisco y en San Luis de Miravalle, donde podemos mirar que las personas han desarrollado muchas capacidades, como decía Teresa, por toda su trayectoria desde migración de provincias y varios aspectos de pobreza que han hecho que, bueno, desarrollen capacidades para tener una mejor vida. Y en ese sentido, pues es muy interesante de cómo hemos entrado y abordado ya estos estudios de caso. Sino que ahí ya nos topamos con un punto bastante complejo que es la exposición, que es lo que decía Daniel, es decir, sus casas están expuestas a una zona geológicamente dinámica y pueden haber pérdidas, y ahí es cuando empezamos pues a tener problemas en que si tienen que reubicar o tienen que generar mayores fortalezas en su infraestructura, pues no hay los suficientes recursos ni desde la misma población ni desde el municipio. Entonces, es muy difícil entonces decir, bueno, vamos a cuantificar el riesgo, pero al final a veces no hay los recursos económicos ni las decisiones para que esto pueda reducirse. Entonces, es complejo, hay que mirarlo así, el riesgo de esa forma compleja. Y la otra cosa que a mí me parece importante y que no tenemos que caer en eso es que me viene un ejemplo muy interesante de Limones en Costa Rica, donde un grupo de científicos entró a las zonas, son ciudades costeras que están siempre impactadas por inundaciones, y un grupo de investigadores entró a hacer mapas, estudios de riesgo, calculó la vulnerabilidad, sacaron un estudio muy interesante de las zonas más expuestas a inundaciones, y la población al final lo que miró y lo que expuso es que a ellos no les interesaba mucho su exposición a las inundaciones, que lo que a ellos más les afectaba era la violencia intrafamiliar, la falta de trabajo, la falta de recursos. Entonces, a veces la visión que tenemos los investigadores no es concordante con la visión que tienen las poblaciones. Es decir, ellos estaban conviviendo con las inundaciones todo el tiempo y han desarrollado una resiliencia frente a eso. Más bien eran otros problemas sociales que a ellos les importaba. Entonces, eso siempre es importante mirar en estos trabajos que vamos a hacer, que nuestra visión no se imponga sobre lo que los pobladores en verdad requieren y cómo ellos pueden ir desarrollando sus fortalezas para ir reduciendo el riesgo. Eso nada más. Thank you, Eliana. Marisa. Gracias, Eliana. Marisa, por favor. Hola a todos. Más que preguntas, yo tengo unos dos comentarios. El primero es que, como para aclararnos un poquito más, antes de hacer un análisis de riesgo, pienso yo, y que es algo que me ayuda mucho, es identificar cuál es el elemento expuesto. Partiendo de ese elemento expuesto, podemos analizar todos los componentes, qué vulnerabilidad tiene, qué capacidades tiene, porque a veces tendemos a confundirnos mucho porque analizamos todo el panorama y al final de cuentas, ¿a quién estoy analizando? Entonces, en nuestro caso, en los estudios de caso, el tema son las personas. Si bien sus bienes son los que están expuestos a la amenaza, que los pueden perder, pero el enfoque es de la persona, desde mi perspectiva. O sea, las personas como tal
son las que están expuestas. Si pierden su vivienda, la persona perdió su vivienda y también su medio de vida, porque muchos siembran. Por ejemplo, en el caso de San Luis, son huertos que siembran y aparte de que son para autoconsumo, los venden. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que tener, yo pienso, una idea bastante amplia y sobre todo integral, ¿no? Para abordar estos temas. Y el otro comentario es que estoy de acuerdo con Ryerson cuando nos mencionaba que no necesariamente la gente es menos vulnerable cuando más capacidades tiene. En realidad hemos visto casos en los que yo he trabajado que hay gente que es súper organizada, de hecho han llegado a tener muchas cosas por su propia autogestión, por sus capacidades, sin embargo no dejan de ser vulnerables. Entonces creo que si bien es cierto, si fortalecemos por un lado las capacidades, en algo podemos disminuir sus vulnerabilidades, pero eso no quiere decir que la vulnerabilidad desaparece por completo, porque son ciertos factores que a veces son más de fondo, que no dependen solo de la persona. La capacidad tal vez sí, pero las vulnerabilidades vienen ligadas a otras condiciones, como decía Tere, de que ¿por qué estoy ahí? O sea, ¿qué me hace estar ahí? ¿Por qué no puedo salir? Porque mucha gente siempre nos dice, y en los estudios de caso, si yo tuviera el dinero, si yo hubiese tenido el dinero, hubiese comprado en otra zona, pero no lo tenía. Entonces creo que es importante abordar los temas desde entender cómo la gente vive, porque tal vez nosotros por nuestra condición de vida también se nos hace difícil entender por qué están ahí y siempre es más fácil pensar en que es preferible que salgan de la zona de riesgo y esa es la solución primera. Y no necesariamente las cosas se solucionan de esa forma. Entonces, pienso que es un debate interesante y que es importante que nosotros desde el punto de vista técnico también nos enriquezcamos con todos los demás que tienen esa formación más social y que nos pueden ampliar el pensamiento que tenemos. Thank you, Marisa. The last comment Gracias, Marisa. Y el último comentario de Jonathan. Y luego le daremos la palabra a Daniel y Ryerson para unos comentarios finales. Sí, gracias. Yo también quería hacer unos comentarios en la misma línea de los anteriores, más que preguntas a los expositores. Bueno, yo considero que la exposición quizás no depende de una elección racional, sino que depende más bien de unas condiciones o de unos problemas estructurales más fuertes, porque seguramente nadie, teniendo el conocimiento adecuado, quisiera asentarse en una zona expuesta a diversos tipos de amenaza. Y aquí yo hacía una relación entre el documental que vimos como tarea y los casos de estudio que yo pude presentar el lunes para los que estuvieron en el seminario del lunes. Y es increíble ver cómo las condiciones de Guayaquil hace 30 años son las mismas que están sucediendo en las ciudades pequeñas e intermedias en la actualidad. Es exactamente lo mismo. Personas que se asientan en zonas pantanosas, en lugares amenazados, en zonas inundables, que lo hacen ahí no por una elección racional, como les digo, sino por un problema estructural de acceso a la vivienda o capacidad económica, recursos, etc. Entonces es interesante ver cómo estas exposiciones, que a su vez generan vulnerabilidades, se van reproduciendo y en un contexto muy, muy similar. Y bueno, también con respecto al otro tema que surgió de que las capacidades y las vulnerabilidades quizás no deben ser entendidas en la misma línea, estoy de acuerdo con ello, pero, y como dijo Marisa, generar capacidades en cierta manera sí ayuda a reducir vulnerabilidades. Y también pongo el caso de los casos de estudio que presenté el lunes, cómo la gente, al observar o ver estos problemas recurrentes, en este caso eran inundaciones, cómo generan cierto tipo de capacidades, así sean limitadas y muy propias, no tan técnicas, de adecuar sus espacios para que los efectos adversos de estas amenazas no sean tan grandes.
Es decir, con cierto tipo de capacidades, quizás no se eliminen las vulnerabilidades, pero sí llegan a disminuirse o a atenuarse un poco en sus impactos. Eso, nada más. Thank you, Jonathan, and also to the other people. Gracias, Jonathan, y también a las otras personas que comentaron. Entonces, Daniel y Ryerson, por favor, un comentario breve, si lo tienen. Ok, sí, mi comentario sería simplemente que, claro, una pregunta clave es la que hizo Tere, ¿no es cierto?, respecto a mi presentación. ¿Cómo así está esa casita en ese sitio? ¿Sí? ¿Por qué está pasando ahí esa casa? ¿Por qué atraviesa esa carretera por esa zona? La respuesta simple es porque hay algo que ganar. ¿Sí? Hay algo que ganar, hay algo que nos lleva a instalarnos ahí. Tal vez con conocimiento de causa, tal vez sin conocimiento de causa, tal vez con una fuerza que todavía no la conocemos, que tal vez tiene un periodo de retorno muy, muy amplio que hace que grandes amenazas como terremotos o erupciones puedan ser absorbidos en el largo plazo y nos lleven a otra vez instalarnos en los mismos sitios, ¿no? Es eso, sí, simplemente yo le veo un poco así. Y claro, esa es la parte que se sale obviamente de la ecuación, ¿sí? O donde la ecuación necesita ser un poquito más compleja o más profunda, ¿sí? Nada más, me alegra que mi presentación haya provocado tantos comentarios y tantos puntos de vista. O sea, estoy contento con lo que hice. Gracias. Thank you, Daniel. Ryerson. Gracias, Daniel. Ryerson. No sé cómo dar una breve respuesta a ninguna de las preguntas que hicieron. Sí, no y tal vez. Lo que sí diría es que si vamos a tratar a la vulnerabilidad y a las capacidades como construcciones sociales, y si vamos a tomar la idea de que las amenazas en sí mismas son una construcción social, tenemos que tener cuidado de que hay enfoques que argumentan de que hay un riesgo objetivo que surge de algo. Entonces, para usar un ejemplo, que nadie se mudaría de forma voluntaria a una área que saben que es de alto riesgo o peligrosa. Estábamos entrevistando a personas en áreas de bastante dinero. Muchos de ellos indicaron en las entrevistas que estaban viviendo en un área que se identificaba political context than today. When we asked them, well, why have you moved here then? All sorts of different responses were given, including things like, well, it's safer here because I don't have to risk people breaking into my house as often as when I lived in Quito. Or, look, other things that worry me, I don't have any notice for. I'll have 24 hours of notice. A veces no tengo un aviso de 24 horas de que el Cotopaxi va a erupcionar. Entonces, a veces es peligroso, es decir, son respuestas racionales o irracionales. Creo que es un enfoque equivocado. Estos son marcos diferentes y comprendimientos o comprensiones culturales diferentes. En cuanto a las amenazas, a las expectativas, a la vulnerabilidad. Entonces, si tomamos dos de ellas como una construcción social, tenemos que asegurarnos de que estemos enfatizando eso. Desafortunadamente no estuve en la conversación de Jenny la semana pasada, pero si estamos tomando las amenazas como una construcción social, entonces toda la idea de que hay una amenaza objetiva que es parte de esta ecuación, tenemos que tratarla con cierto cuidado. Y más allá de eso, anoté muchos de los comentarios de las personas de lo que dijeron y sería interesante ver cómo podemos llegar a identificar las capacidades, porque era completamente complejo. Es decir, es posible que podamos identificar una gran gama de capacidades dentro de comunidades o de casas o al nivel de las comunidades, ¿no? Y podemos identificadas desde cómo las personas han respondido a las amenazas presentes o pasadas, pero eso no necesariamente significa que vamos a identificar
todo el alcance de las capacidades. Entonces, para usar un ejemplo de un terremoto, si una comunidad nunca ha experimentado un terremoto, ¿cómo sabemos qué capacidades tienen que van a ser pertinentes dentro de la comunidad al momento de enfrentarse a esa amenaza? Más allá de eso, y sí, eso con respecto a las capacidades. Otro problema que enfrentamos es que una de las cosas que puede que impida estas capacidades, simplemente porque la comunidad tiene una capacidad, no significa que van a ser capaces de implementarla realmente. Y es ahí donde tenemos algunos de los problemas que surgen. Por ejemplo, la parte política, económica, legal, institucional actúan de forma transversal a las capacidades. Entonces, por ejemplo, ahora las personas están volviendo al COVID. Si estamos prohibiendo que las personas se reúnan en grupos de más de 4 o 5, eso realmente impide que eso realmente afecta a la capacidad de manejar la amenaza de un grupo en particular. Tal vez hayan grupos que no tengan tanto acceso a la tecnología, por ejemplo. Eso es otro elemento. O que acerca de las comunidades ilegales. Entonces, una comunidad ilegal o una comunidad que no ha sido legalizada tiene las mismas habilidades para materializar sus capacidades. Entonces tenemos ambas perspectivas, identificar las capacidades y luego garantizar que el marco institucional y municipal esté facilitando esas capacidades. Y creo que finalmente, el último punto, y eso es algo que una de las personas dijo al final, si estamos dispuestos a aceptar que las capacidades y las vulnerabilidades estén interrelacionadas, pero que sí son diferentes, eso implica que las políticas para abordar tanto las vulnerabilidades como las capacidades probablemente deban reconocer esa distinción. ¿Sí? Es otra forma de tener políticas que se enfoquen a manejar las vulnerabilidades y las capacidades, y también necesitamos políticas que se enfoquen a reforzar o permitir estas capacidades e idealmente estas van a trabajar juntas o por lo menos van a reconocer el potencial y van a ser diseñadas de forma cuidadosa para no estorbarse. Solamente añado más provocaciones al final, pero gracias en sí. Gracias, Ryerson y Daniel. Yo quisiera decir algo más. Daniel. Thank you for... Que es importante también que digamos las cosas que no sabemos y que no nos sintamos así mal de solo tener que hablar de las cosas que supuestamente somos expertos, porque aquí todos somos un grupo de expertos en diferentes cosas y por eso es que estamos juntos. Así que quería agradecerte por cómo introdujiste tu presentación. Gracias, Daniel. Ese justo es el espíritu de estas reuniones. Sí. De nada, gracias a Giuseppe por darme la oportunidad de mostrar lo que yo no sé. De exponerte, Daniel. Sí, muchas gracias Daniel y Ryerson. Bueno, han sido excelentes las dos exposiciones, muy provocativas, pero también provocativas en el sentido de generar preguntas y dejarnos con preguntas, que también es la idea un poco de estos seminarios. También coincido con Teresa, es excelente el aceptar estos desafíos también y la humildad de reconocernos como a veces no es necesario que sepamos todo para tener una opinión, y también valorarnos a nosotros mismos y la opinión que nosotros tenemos y de poder aprender de cada uno de nosotros. Y es justamente ese espíritu también de perder un poco también el temor a decir algo que quizás no es lo correcto o con lo que otras personas quizás no coincidan, pero también en el disenso podemos aprender mucho. Así que gracias también, Tere, por remarcar eso. Y bueno, a modo de cierre, perdón porque nos estamos pasando un poco del horario, pero bueno, básicamente los conceptos que tratamos hoy de explorar y de discutir entre todos son exposición, vulnerabilidades, capacidades, son conceptos muy complejos, y justamente
los enfoques de los últimos años han tratado de diferentes formas abordar esa complejidad y mostrándonos y enfocándose en el dinamismo, en la historicidad de estos conceptos, en cómo variables como el tiempo, pero también las ideas de relaciones y de distintas escalas, que ahí también me pareció muy interesante el comentario de Teresa de pensar en qué escalas estamos viendo estos conceptos. Nos estamos refiriendo dentro del hogar, nos estamos refiriendo a las comunidades, estamos mirando personas que se trasladan de una comunidad y trabajan en otro lugar, estamos hablando de la escala de las instituciones. Estos conceptos también tienen un sentido dependiendo de los actores y las escalas en las que estamos mirando, y los nuevos enfoques también trascienden la escala justamente de un barrio o de una ciudad para mirar y enfocarse en factores más estructurales que tienen que ver con procesos que también ocurren a escalas regionales o globales. Y por último también, muchos de los enfoques actuales, y aquí también traigo a colación el comentario de Malena, apuntan a la dimensión política de estas categorías, y en donde los discursos, y por ejemplo toda la literatura postcolonialista, y que mira también el impacto del legado colonial en la construcción de estas variables, es muy importante. Entonces, también, y dentro del proyecto creo que eso también, tanto el enfoque de las narrativas, el enfoque de Foring también trata de mirar esa dimensión política en la construcción de estas distintas categorías del riesgo. Así que, bueno, con eso quiero cerrar, agradecerles a todos y invitarlos al próximo viernes, que va a ser la última sesión de Perdidos en la Jungla conceptual, pero continuamos con la serie después con otras sesiones. Así que muchas gracias a todos y espero que tengan un muy buen fin de semana. Y sí, los espero y gracias por participar y por seguir sumándose los viernes. Muchas gracias. Gracias, Eva. Thank you, everyone. Thank you, César and Diana as well. Thanks. Gracias, saludos. Gracias con todos. Hasta luego.